¿Todos me escuchan bien en este momento? Sí, señor. Bien. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas aquellos que no haya saludado. Espero que hayan aprovechado la semana anterior para descansar y para recargar energías para lo que viene en este resto de semestre que viene. La sesión de hoy, yo quisiera, o mi propósito es abordar una aplicación de el proceso de integración, una más, porque nosotros ya hemos discutido en algunos contextos ciertas aplicaciones, pero ahora quisiera enfocar ese proceso hacia aplicaciones más pertinentes en el campo de las ciencias económicas. Hoy quiero discutir una aplicación muy breve, muy sencilla, pero muy útil al mismo tiempo. Entonces, de eso quisiera hablar, pero antes de eso, quisiera como darle cierre a todo este trabajo que hemos estado haciendo sobre los diversos métodos para calcular integrales. Yo aquí quiero ser como muy claro con respecto al alcance de lo que hemos trabajado hasta ahora. Nosotros hemos desarrollado de manera general tres métodos para calcular integrales: el método de sustitución, el método de partes y el método de fracciones parciales. Y naturalmente, cada uno de ellos tiene sus propias características y tiene eh, sus propios criterios para aplicar el método. Es decir, no es que ninguno de esos tres métodos funcione para cualquier integral. Naturalmente habrá algunas integrales que se resuelvan por ejemplo, sustitución, otras integrales que no se puedan hacer por sustitución, pero se puedan hacer por partes, otras integrales cuya única opción sean hacerse por medio de fracciones parciales. Y entonces es parte de esas competencias que ustedes deben ir desarrollando, identificar cuál es el método más pertinente para una integral específica. También quiero clarificar que los métodos que hemos discutido no son exhaustivos, en el sentido que con esos métodos podamos calcular cualquier integral que se nos presente. Hay integrales que no se pueden solucionar, creo que esto ya lo he mencionado en algún momento, y en esos casos cuando uno tiene la mala suerte de encontrarse con ese tipo de integrales en algún problema, pues realmente no es mucho lo que uno puede hacer, porque si uno no puede calcular la integral en esas aplicaciones, pues no va a poder resolver el problema. Hay algunas otras integrales, pero esas se salen de nuestro propósito, que se resuelven con métodos un poco más sofisticados, pero son funciones que en general no aparecen en las ciencias económicas y por eso no abordamos estos métodos. Es decir, los métodos que hemos discutido hasta el momento abarcan, digamos que, la mayoría de las integrales que pueden aparecer en el contexto de las ciencias económicas. Hay algunas otras integrales que son, digamos que, conocidas,
es decir, cuyos resultados ya están dados. Esos están en una tabla que aparecen en algunos libros de texto que eventualmente yo voy a compartir con ustedes, pero realmente esas integrales no las vamos a estar utilizando en este curso. Este curso tiene como propósito, o por lo menos esta parte del curso, revisar las integrales clásicas que se pueden resolver en el contexto de las ciencias económicas. Y en ese sentido, los tres métodos que hemos discutido hasta ahora son los métodos clásicos que nosotros podemos abordar. Esto como por si acaso alguien dice, no, pero es que yo me inventé esta integral y no sé cómo calcularla. Bueno, si no responde a ninguno de los tres métodos que hemos visto hasta ahora, o es posible que no se pueda calcular, o es posible que requiera métodos más sofisticados. Pero para lo que vamos a necesitar en el desarrollo de este curso, y en realidad para lo que ustedes van a necesitar en su devenir profesional y en las siguientes asignaturas que vayan a ver, con los métodos que hemos discutido es más que suficiente. Y esos son los métodos que se discuten en un curso de integrales para las ciencias económicas. Entonces, con respecto a los métodos de integración, no hay mucho más que abordar. Lo que queda es trabajar y hacer ejercicios. Tengo entendido que tienen una actividad para el día de hoy. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, profe, yo tengo una duda respecto a esa actividad. Listo, pues entonces primero abordemos esas preguntas, luego quiero hablar de algunos casos específicos de integrales y luego entraríamos a abordar esas aplicaciones. Entonces cuéntame, Pues a no, ver cómo te puedo ayudar. mi duda como Dime. tal no es un ejercicio, sino que si hay algún problema en que lo haya presentado en Word. Es que no puedo escribir y no lo pude mandar con fotos del cuaderno. Pues si quieren hacerlo en Word no tengo problema. ¿Listo? Dale, profe, gracias. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a esa actividad. Sí, profe, yo tuve un problema con el ejercicio número 5. Léemelo, por favor. ¿Cuál integral es? Mira, es integral de x sobre 2x más 1 al cuadrado. Listo. X sobre 2x más 1, todo al cuadrado. Sí, señor, al cuadrado. Sí, señor. Dame un segundo a ver si lo puedo escribir bien. A ver. X más 1. A ver si me queda bien. Así, ¿cierto? Sí, profe, sí está bien. Mm. Hay un truco, a ver si lo puedo como presentar bien. O sea, esto debería, ¿en, ¿en qué parte del taller estaba ese? Déjame mirarlo, por favor, a ver a cuál debería Claro que sí. corresponder. Espérate un segundo. Yo tengo ese taller. Partes y fracciones parciales. Hmm. Debe ser partes, debería ser por partes. O sea, está en la parte de Ah, las ok. integrales por partes. Se me ocurre lo Ah, siguiente, bueno. se me ocurre lo siguiente. Esta es como la idea que yo propondría para hacerlo por partes. Y es coger esta integral y coger x, y esto de acá ponerlo como 2x más 1 elevado al cuadrado, perdón, elevado a la menos 2. Este es un poquitico más interesante, pero bueno. Y entonces yo escogería u como este de acá y el db como este de acá. El truco en esa parte, para hacerlo por partes, sería calcular la antiderivada de esto.
pero eso pues requiere, digamos, que hacer un ejercicio independiente, es decir, para poder aplicar partes, si yo escojo U igual, claro que por ahí tenemos la forma de obtener la antiderivada de eso, si no estoy mal, tenemos por ahí una fórmula, si no Sí, estoy en señor. lo incorrecto. Hago U igual a X y hago dB igual a 2X más 1 a la menos 2. X, claro está. Y por ahí debería salir esa integral por partes. Listo, pero pues aquí Bueno, profe, naturalmente perfecto, gracias. la parte fuerte es encontrar la antiderivada de esto, pero creo que por ahí tenemos algunas fórmulas para encontrar la antiderivada de esa expresión. ¿Listo? Gracias, profe, si es que lo había confundido y lo empecé a hacer por parciales y no me enredé. Pero No mil creo que sea gracias. por parciales, honestamente. No, No le veo como no, por por parciales. parciales no, no No da. sale. Sí, efectivamente. Profe, Entonces, partes debería ser. ¿Listo? profe, Dime. ¿pasa algo si uno combina, digamos, parciales con partes? No, para nada. No, Yo para hice, nada. Es yo hice- posible que haya algunos ejercicios que combinen los dos métodos. listo, Es profe, posible. gracias. Listo. O sea, algunos de esos ejercicios no son tan inmediatos, requieren como un poquitico de creatividad, por decirlo de alguna forma, pero no son ejercicios Sí, profe. abrumadoramente difíciles, pensaría yo. Me parece que lo que estaba ahí está dentro del margen de lo que ustedes pueden atacar sin mucho inconveniente. O sea, lo que Profe, era claro, disculpa, dime, qué pena interrumpirte, no sigue y ya yo te pregunto. listo. No, estaba diciendo simplemente que lo que era cierto es que ese grupo de integrales que puse en el taller o eran por partes o eran por fracciones parciales o de pronto, para algunos casos, había que mezclar alguno de los dos métodos. Entonces, digamos que ahí estaba como más o menos delimitado ese proceso. ¿Qué me ibas a preguntar? Profe, lo que pasa es que en la última clase eh, habías dejado dos ejercicios también para clase y resulta que tuve también problema como con el primero. Déjame mirar así lo ubico. No sé. Vale, mira, es 2x menos 10 sobre x al cuadrado más 8x más 5. Aquí lo encontré. Más 15. Ahí está. Sí. Ah, es más 15. Ay, qué lenta ya. Ah, Perdón, disculpa que no ya. pero tú Es estuviste una problema doble fue la error. factorización, supongo. Sí, claro que sí. Sí, no, Sí, claro, o sea, señor, claramente, y en esto yo reconozco. quiero ser como muy enfático nuevamente, fracciones parciales funciona siempre y cuando uno pueda factorizar el denominador. Si uno no puede factorizar el denominador, no va a funcionar fracciones parciales. Y entonces, pues en esos casos a veces se utilizan otro tipo de técnicas, pero esas se escapan del propósito que hemos desarrollado. Si en algún momento, dentro de lo que vamos a ver en este curso, aparece una integral que requiera un método, claro que esas son integrales muy específicas, que requieran un método por fuera de los que hemos discutido acá, lo discutiremos o lo abordaremos brevemente. Pero vuelvo y repito, para el 99%, diría yo, de lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante, solo los métodos que tenemos hasta ahora van a funcionar bastante bien. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Igual, pues, cuando entreguen el trabajo, vamos a revisar a ver si tuvieron algún problema o alguna cosa. O sea, inquiétense por trabajar y por tratar de hacerlo lo mejor posible. Y lo importante es que vayamos corrigiendo las dudas y todo eso. Es decir, por calificaciones y eso no se preocupen tanto, que para mí el propósito es ver trabajo, más que nada. Y pues que vayamos naturalmente clarificando las dudas que se presenten. Bien. Yo quiero y yo quisiera cerrar esta parte de las fracciones parciales y de paso cerrar
con lo que corresponde a los métodos de integración. Vuelvo y repito, a no ser que posteriormente me aparezca una integral que se escape de alguno de estos métodos. Entonces, pues ahí les diría, miren, aquí la idea del método sería la siguiente. Pero para cerrar estos tres métodos clásicos del cálculo de integrales para las ciencias económicas, quiero abordar esta integral, o más que nada quiero abordar y enfatizar una característica clave del método de fracciones parciales. El método de fracciones parciales se basa fundamentalmente en la factorización del denominador, y este denominador se puede factorizar. Y ese es un ejercicio que ustedes tendrán que hacer eventualmente. Tratar de ver qué técnica de factorización funciona para este denominador. Yo les decía a ustedes que lo que corresponde a procesos de factorización corre por su cuenta. Pero aparte de eso, hay otra característica fundamental que yo describí desde el principio para poder hacer uso del método de fracciones parciales. ¿Alguien recuerda cuál era esa característica fundamental para poder aplicar fracciones parciales? Que yo les dije desde el primer momento en que atacamos este método, que si queríamos trabajar con fracciones parciales, era necesario que la integral tuviera esa característica. ¿Alguien me puede recordar o alguien recuerda? Profe, ¿era sobre lo del exponente del denominador? Sí, presente, Mike. Algo así, ¿no? Como más que nada con respecto al grado del numerador y Exacto, del el grado. denominador. ¿Sí recuerdan Es eso? necesario que la derivada del denominador sea igual al numerador. No, 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 no. No, no, porque eso era sustitución. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otro proceso. No, de fracciones parciales, específico de fracciones parciales. Voy a Profe, ver si lo no escribí. era, Sí, profe, no dime era diciendo mientras lo busco. que el numerador y el denominador tienen que ser polinomios lineales. No, 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 porque aquí hemos estado trabajando con polinomios que no son lineales. Mírenlo, aquí está, aquí está. ¿Sí lo ven? ¿Sí recuerdan eso? Sí, señor. Sí, señor. La condición clave, o sea, una condición inexpugnable, por decirlo de alguna forma, o que no se puede como dejar de lado a la hora de aplicar el método de fracciones parciales, es que obligatoriamente el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador. Es decir, aquí el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3, entonces ahí podemos aplicar fracciones parciales. Vuelvo y repito, claro está, siempre y cuando el denominador se pueda factorizar. Pero si yo tengo una integral de funciones racionales, es decir, de cocientes de polinomios, donde el grado del numerador es más grande o igual al grado del denominador, como este caso, que ustedes miran el grado del numerador y el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 2, en esos casos yo no puedo aplicar fracciones parciales. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí recuerdan? Profe, sí, señor. Profe, ¿y en ese caso no se puede hacer una división de polinomios para dividir el grado del numerador? Efectivamente, hacia allá iba yo. Cuando yo tengo que el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, yo no puedo aplicar fracciones parciales todavía, sino que lo que yo tengo que hacer es dividir el numerador entre el denominador.
Y entonces ahí aparece lo que la compañera llama, y aquí lo tenía ya listo, una división de polinomios. Entonces voy a poner la división de polinomios y voy a explicar, por si acaso no la conocen, aunque esto creo que se ve en los cursos anteriores, cómo se divide un polinomio más grande o de grado más grande entre un polinomio de grado más pequeño. Es decir, si el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, antes de hacer cualquier proceso, nosotros tenemos que dividir el polinomio de arriba sobre el polinomio de abajo. Pregunto, ¿sí están ustedes familiarizados con ese proceso de la división de polinomios? ¿Sí recuerdan haberlo visto? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, voy a mencionarlo brevemente. Aquí como que ya muestro todo el proceso, pero lo voy a ir mostrando pedacito por pedacito. A ver cómo me queda bien para presentarlo. Voy a quitar este pedacito acá y voy a borrar este pedacito por el momento. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo, voy a quitar este rayón acá, ¿cómo lo quito? Y este rayón acá. Entonces, esto es más que nada recordar, ¿ok? O sea, no estoy explicando nada nuevo, simplemente es como para recordar el proceso y ver cómo nos funciona para el cálculo de la integral. Como bien decía la compañera, la idea es bajarle el grado al numerador para así poder aplicar fracciones parciales. La división de polinomios funciona de la siguiente forma. Yo cojo el polinomio del numerador y cojo el polinomio del denominador y lo pongo como la división clásica, donde uno tiene un dividendo y donde uno tiene un divisor. Entonces pongo a este lado el polinomio en el numerador y a este lado el polinomio en el denominador. Bueno, estoy presentando la manera como yo sé hacer esas divisiones. De pronto, si ustedes conocen otros procesos para dividir polinomios, pues pueden aplicar el que les sea más conveniente. Yo simplemente muestro el que yo conozco, el clásico. Y la idea es arrancar con lo siguiente. Yo necesito encontrar una fracción, o perdón, una expresión tal que al multiplicarla por el elemento más grande del denominador, me dé como resultado el elemento más grande del numerador. Es decir, necesito poner aquí algo tal que al multiplicarlo por este de acá, me dé igual a este de acá. Y entonces uno mira lo siguiente. Uno dice, yo aquí tengo 4x al cubo, yo tengo 2x al cuadrado, para que me dé igual a 4x al cubo, a 2x al cuadrado, tengo que multiplicarlo por 2x, porque 2x al cuadrado por 2x me da igual a 4x al cubo. Es decir, yo necesito buscar esta expresión que multiplicada por este de acá me dé igual a este de acá. Se parece mucho a la división de números en el sentido que uno busca algo que quepa, por decirlo de alguna forma, dentro del dividendo. Y cuando yo tengo esta expresión, me pongo a multiplicarla por cada uno de los términos del divisor. Pero al hacer esa multiplicación, el resultado le cambio el signo. Entonces miren cómo funciona. 2x y multiplico de derecha a izquierda. 2x por 1 me daría 2x. Cuando le cambio el signo, me queda menos 2x. Y entonces pongo menos 2x
debajo de la expresión que tiene la x solita. Como estos son polinomios, los voy poniendo en el grado correspondiente. X con x, x al cuadrado con x al cuadrado, x al cubo con x al cubo. Lo mismo hago a continuación. 2x por 3x me da 6x al cuadrado. Entonces pongo con el signo cambiado menos 6x al cuadrado y lo pongo en la columna donde está x al cuadrado. Y posteriormente multiplico 2x por 2x al cuadrado, que yo ya sé que eso me da 4x al cubo, le cambio el signo y me queda menos 4x al cubo. Y entonces, después de que encuentro esta expresión, la multiplico por cada uno de los términos del divisor y me queda esta expresión que tengo escrita en rojo. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí están recordando este procedimiento? Sí, profe, muy claro todo. Listo, pues. Y entonces lo que hago a continuación es sumar este dividendo que tenía originalmente con esto que tengo aquí abajito. Y entonces, cuando yo hago la suma, y voy a coger solo este pedazo de acá, es que lo tengo escrito de una vez porque si no me demoro un montón escribiendo. Entonces, cuando sumo esto de acá, y que se pasó con el 2x al cuadrado, se me fue. Listo acá. Cuando hago la suma, no era 2x al cuadrado, era 2x, perdón, 2x. Cuando hago la suma entre esto que tenía acá y esto que se me produjo acá, pues la suma se hace verticalmente, como la suma usual. Entonces tengo menos 10, abajo de menos 10 no hay nada, pues me baja el menos 10. 6x menos 2x me queda 4x. 5x menos 5x cuadrado menos 6x cuadrado me queda menos 11x cuadrado. Y 4x al cubo menos 4x al cubo, como los dos son iguales, con signos contrarios, se cancelan y abajo no me queda nada. Y entonces, en esta primera fase, al sumar, me queda esta expresión de acá. ¿Sí es claro lo que se hizo ahí? ¿Para todos? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe, por mi parte todo está claro. Los demás. Sí, profe. La vuelvo y repito, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, simplemente lo estoy retomando, pero ahora para usarlo para calcular integral. Y ahora hago lo siguiente. Con esta expresión que resulta acá y con el divisor, repito el procedimiento de encontrar a alguien que multiplicado por esto me dé esta expresión de acá. Es decir, siempre es el más grande del divisor tiene que ser igual o tiene que multiplicarse por algo de tal forma que dé igual al elemento más grande de lo que queda en el dividendo. Y en este caso, para que esto sea igual a esto de acá, lo que hay que poner es menos 11 medios. Menos 11 medios, porque menos 11 medios por 2x al cuadrado me da igual a menos 11x al cuadrado. Y vuelvo y repito el proceso que hice anteriormente. Cojo este de acá, lo multiplico por cada uno de los términos del divisor
y le cambio el signo. Y aquí me aparece lo siguiente. ¿Qué hace esto? En un segundo. Siempre tengo problemas como para esto. Ya listo. Listo, pues. Y entonces hago lo mismo. Menos 11 medios por 1 daría menos 11 medios. Cuando le cambio el signo, me queda más 11 medios. Menos 11 medios por 3x me daría 33 medios de, perdón, menos 33 medios de x. Como le cambio el signo, queda positivo. Y menos 11 medios por 2x al cuadrado daría menos 11x al cuadrado. Al cambiarle el signo, quedaría más 11x al cuadrado. Tengo estas dos expresiones, las sumo y obtengo esto de acá. 41 medios de x menos 9 medios. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? ¿Clarito, clarito para todos? Confírmeme, por favor. Sí, señor. Levantemos la mano si estamos claros, por favor. Levanten la mano, que es como la manera más efectiva que he encontrado para comprobar si estoy siendo claro. Listo, pues. Bajen la manita, por favor. Bien. Entonces, cuando uno llega acá, uno debería continuar haciendo lo mismo. Pero el proceso termina cuando el grado de lo que me queda acá es más pequeño que el grado del divisor. Es decir, yo arranqué aquí con un polinomio de grado 3, cuando iba por acá iba con un polinomio de grado 2, y aquí abajo tengo un polinomio de grado 1. Cuando llego a este polinomio, que este tiene un grado menor que el grado del divisor, ahí termina el procedimiento. Y entonces, al terminar el procedimiento, yo cojo esto de acá, que es lo que uno llama el cociente, y cojo esto de acá, que es lo que uno llama el residuo, de la misma forma que uno lo hacía para la división de números que uno aprendió en primaria. Y entonces sucede lo siguiente. Cuando uno hace todo este proceso, la integral se escribe de esta forma. Este de acá queda igualitico 2x menos 11 medios. Y de aquí sale una integral. Esta integral es inmediata de calcular. Y luego sale otra integral. Y la otra integral coge el residuo, 41 medios de x, me quedó mal, 41 medios de x, menos 9 medios. Ese es el residuo y todo eso lo divido entre el divisor, que es 2x al cuadrado más 3x más 1. Y esta es otra integral. Es decir, cuando yo hago la división entre el numerador y el denominador, a partir de estas expresiones, yo puedo separar la integral en dos integrales distintas. Esta integral sale rápidamente, porque es una integral de las más básicas que hay, y para calcular esta integral de acá, ahora sí podemos aplicar fracciones parciales, porque ahora sí el grado del numerador es más pequeño
que el grado del denominador. Es decir, una vez yo hago todo el proceso de división, yo tengo ahora sí una integral en la cual puedo aplicar fracciones parciales porque le he bajado, como decía la compañera, el grado al numerador. Y entonces esta sale por fracciones parciales y esta integral sí sale inmediatamente sin ningún inconveniente. Y entonces así puedo calcular la integral original que me habían dado. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Profe, para calcular la primera integral que nos dio, ¿se puede sacar la constante menos 11 sobre 2? No, porque esa no está multiplicando. No, hazla por pedacitos, porque es Ah, que ok. esta, como es una resta, pues entonces la integral de 2x sale rápidamente y la integral de menos 11 medios también sale rápidamente. Ahí sí toca separarla. Como es una resta, se puede separar por pedacitos. ¿Listo? Es decir, esta integral en serio, no debería generarles ningún problema, porque es de las directas que hay. Es separando la resta, sacando constantes, pero en cada resta, es decir, para esta habría que sacarle el 2 y pues esta sería integral de 11 medios, que la integral de una constante pues simplemente es acompañarla con la x. Esta integral no tiene ningún misterio. Esta integral es la que hay que hacerle fracciones parciales. Y aquí entonces habría que factorizar el denominador, aunque denme un segundo, por favor. ¿Será que este denominador no se puede factorizar? No había metido las patas. Ah, no, sí se puede factorizar, ya lo vi. Este denominador, factorizarlo, mirar cuántos factores salen, si salen repetidos o no, hacer todo el proceso de fracciones parciales y así calculan esta integral. Y con esta integral y la suma, el resultado de esta integral más el resultado de esta integral, obtendrían el resultado de la integral que estamos buscando. Entonces, cuando el grado del numerador es más grande o igual, porque también tocaría hacer esto, si yo, por ejemplo, hubiera quitado esto de acá y tuviera esta integral, pues aquí no puedo aplicar fracciones parciales, porque aquí el grado del numerador es igual al grado del denominador. Aquí primero tendría que dividir también antes de descomponer para poder aplicar las fracciones parciales. ¿Es clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Preguntas? Las que quieran hacer. Bien. Asumo que no hay preguntas entonces. Ese era como el último comentario que quería hacer sobre ese método de fracciones parciales. Cómo manejar o cómo adaptar los procesos para aplicar fracciones parciales cuando el grado del numerador es más grande o igual que el grado del denominador. Si no hay preguntas con respecto a esto, yo quiero que tomemos entonces la pausa de una vez y quiero que volvamos a las 10 y ahí sí quiero abordar la aplicación que les quería mencionar. En esa aplicación, pues naturalmente está implícito los procesos de integración
entonces pues vamos a calcular una que otra integral por alguno de los métodos que hemos visto durante este curso hasta el momento. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ay, profe, qué pena. Es que yo la verdad sí tengo una pregunta. Dime. Mm, la antiderivada de 2x no vendría siendo x al cuadrado. Efectivamente. Entonces, o sea, sabiendo eso, tengo que sacar la constante de No, 2. no. No la puedes calcular Entonces, directamente. No, yo lo ah, decía por si acaso para alguien la integral de 2x pues, o la antiderivada no era obvia, pues uno puede sacar la constante y aplicar el procedimiento, pero sí, rápidamente la antiderivada de 2x en este caso es x al cuadrado. sí. Es que, listo, profe, gracias. No a ti. Bien. Entonces tomémonos una pausa hasta las 10 y empiezo a abordar la aplicación que quiero discutir el día de hoy. ¿Listo?
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Como les mencionaba en la primera parte de la clase, yo quiero en la sesión de hoy, o en lo que queda de sesión de hoy, y también seguramente la próxima clase, tratar de discutir algunas aplicaciones de estos procesos de integración o de esta teoría de la integración hacia problemas más enfocados hacia el campo de las ciencias económicas. Yo aquí voy a ser totalmente honesto con ustedes. Yo soy muy ignorante con respecto a los conceptos y las teorías económicas. Yo no soy economista ni profesional de ninguna ciencia económica, pero voy a presentar la idea, que es así, pues la entiendo y la conozco porque la he trabajado durante algún tiempo, de los conceptos económicos que están inmersos dentro de estas aplicaciones. Naturalmente ustedes muy seguramente le puedan dar incluso una profundidad mayor a la cual yo pueda llegar a darle a esta explicación. Es decir, yo entiendo el concepto de oferta, el concepto de demanda, el concepto de punto de equilibrio, pero realmente la justificación teórica o las representaciones reales de lo que eso significa en un problema económico, pues se salen un poquitico de mi conocimiento. Entonces yo les voy a presentar la idea, voy a utilizar los conceptos, voy a mostrar lo que representan esos conocimientos, a mi entender, pero naturalmente no voy a entrar en detalles teóricos de las ciencias económicas con respecto a estas ideas. Simplemente abordo la estructura matemática que está detrás de estos conceptos. Entonces, si digo alguna torpeza, por favor me corrigen con respecto a lo teórico, lo económicamente teórico de lo que voy a mencionar. Cuando uno trabaja, o cuando un economista o alguien de las ciencias administrativas trabaja sobre producción, dos conceptos claves son el concepto de demanda y de oferta. Y esos conceptos de demanda y de oferta relacionan la producción de cierto producto, valga la redundancia, con el precio que se le da al correspondiente producto. Ahí es donde aparecen las leyes de oferta y de demanda, que a partir de la producción demandada o de la producción ofertada establecen ciertos precios para los productos. En ese sentido, yo puedo ver la demanda y la oferta como funciones que dependen de la producción. La función que representa la demanda es una función que aquí llamamos F, que lo que hace es decirme cuál es el precio de cierto producto a partir de la producción demandada de ese producto. La producción se representa por la variable Q y
y el precio se representa por la variable P. Y entonces esta función f de Q, que es lo que uno llama la función de demanda, lo que hace es decirme cuál es el precio en una producción demandada específica. Esta es la curva de demanda. Y de la misma forma, la curva de oferta o la función de oferta también es una función que me establece el precio a partir de la producción que se ofrece o que se oferta. Entonces, nuevamente, aquí la variable es Q y el precio, en este caso, también es la variable P. Y dicho de una manera totalmente simplista y simplificadora, yo tengo dos funciones, la función de demanda f de Q y la función de oferta g de Q. Seguramente esto ustedes ya lo han discutido en algún curso anterior. Lo interesante es la ley que está detrás de cada una de esas funciones. La función de demanda, que es esta función o esta curva que está sombreada en azul, es una función que a medida que aumenta la variable Q, es decir, a medida que aumenta la producción demandada, disminuye el precio. Por eso es que la curva de demanda siempre va a estar hacia abajo. Es decir, la función de demanda puede tener diversas definiciones o pueden ser diversas funciones dependiendo del producto, pero siempre, siempre, siempre esa función de demanda tiene que cumplir que a medida que aumenta la variable Q, disminuye el valor de la variable P. Por eso la curva es una curva descendente. Y la curva de oferta, por otro lado, es una función creciente. Es decir, a medida que aumenta la variable Q, aumenta el valor de la variable P. Creo que esas son las leyes de oferta y demanda que rigen estas funciones. Pregunto, ¿hasta el momento he dicho alguna torpeza con respecto a estos conceptos? ¿O si es correcto lo que estoy manifestando? Es correcto, profe. Listo, pues, entonces lo estoy entendiendo bien. Estoy entendiendo bien y estoy exponiendo bien la idea de estas dos nociones. Esas dos leyes producen el siguiente efecto, y es que como la curva de demanda siempre está bajando y como la curva de oferta siempre está subiendo, llega un punto en el cual las dos curvas se cruzan. Ese punto tiene una coordenada en Q, que es lo que uno llama Q0, y tiene una coordenada en P, que es lo que uno llama P0. El Q0 es lo que se conoce como la producción de equilibrio, el P0 es lo que se conoce como el precio de equilibrio, y el punto con esas dos coordenadas es lo que se conoce como el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio contiene la producción de equilibrio en su primera coordenada y el precio de equilibrio en su segunda coordenada. Y entonces la curva tiene esta estructura. La curva de demanda bajando, la curva de oferta subiendo y el punto de equilibrio, el cual claramente corresponde al punto de corte entre las dos curvas. Cuando uno ve este diagrama, hay dos regiones muy particulares entre las dos curvas. Está esta región que está sombreada arriba, que corresponde a la región que está entre la función de demanda y
el precio de equilibrio. Esta región, o para ser más preciso, el área de esta región es, y aquí sí simplemente voy a decir el nombre, porque realmente no conozco cuál es el concepto o la representación del concepto, pero esta área es lo que se conoce en economía como el excedente del consumidor. Esa es una cantidad muy importante. Aquí es donde voy a aventurarme y voy a decir posiblemente alguna torpeza. Creo que ese excedente representa lo que se va de más con respecto a la demanda del producto, es decir, como lo que estaría cobrándose de más con respecto a lo que sería un precio justo o un precio de equilibrio. Esto puedo que estoy diciendo puede ser una torpeza, alguno de ustedes tendrá una noción más clara de lo que es el excedente del consumidor. Lo cierto es que esa noción corresponde a esta área. Y esa área, como es un área entre curvas, se puede calcular como una integral definida. Y la integral definida que representa esa área y que representa ese excedente del consumidor corresponde a esta integral. Es la integral entre 0 y Q sub 0, donde Q sub 0 es la producción de equilibrio, D, y lo que va dentro de la integral es la función de demanda menos este P sub 0, que este P sub 0 es el precio de equilibrio. Naturalmente aquí la integral es de Q, porque la variable ya no se llama X, sino se llama Q, y entonces uno plantea esta integral, la calcula, el resultado da un número, claramente un número positivo, porque esto es un área, y ese número positivo es lo que corresponde al excedente del consumidor. Entonces, lo que uno hace en la integral es poner aquí la producción de equilibrio, poner aquí el precio de equilibrio, poner acá la función de demanda, calcular la integral definida. No olviden que en la integral definida, pues lo que uno hace es calcular la antiderivada y luego evaluarla entre los límites de integración. Y el resultado es el excedente del consumidor. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, profe. Esa área es una de las áreas importantes en este proceso. La otra área o la otra región importante es esta que aparece aquí abajo. La voy a mostrar aquí adelante. Ay, no me quedó todo en el mismo renglón. ¿Será que no puedo? ¿Será que no puedo subirla? ¿Por qué me queda todo este hueco? Ay, sí, ahora sí. Esta otra área que está aquí abajito, que es la que está entre el precio de equilibrio y la curva de oferta, es decir, la función de oferta, es lo que se conoce como el excedente del productor. Y esta área, nuevamente, se puede representar como una integral definida, y esa integral definida tendría esta estructura.
Miren cuidadosamente que acá la integral tiene una estructura muy parecida al excedente del consumidor. También es la integral entre 0 y Q sub 0, pero ahora primero pongo el precio de equilibrio y le resto esta función G de Q, que esta en este caso sería la función de oferta. Y entonces, cuando yo calculo esta integral definida, el resultado me da lo que se conoce como el excedente del productor. Nuevamente, creo yo, interpreto yo, que es como lo que sobra o lo que excede a favor del productor con respecto al precio de equilibrio. Y entonces estos dos excedentes se pueden representar por medio de esas integrales definidas. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, señor. Entonces, como les digo, la idea es muy sencilla, las fórmulas son de fácil aplicación. Si yo, por ejemplo, considero estas dos funciones, que son esta función, la función de demanda, que si ustedes hacen la gráfica de esa función, van a ver que es una función que se va hacia abajo, y tenemos esta función, que es la función de oferta, que es, si hacen la gráfica, una función que va hacia arriba, y queremos calcular esos excedentes de consumidor y productor. Es bastante claro que lo primero que tenemos que encontrar es lo que llamamos el punto de equilibrio. Y para encontrar el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, que nosotros hemos visto que es simplemente el punto de corte entre las dos curvas, pues lo que hacemos es igualar la oferta con la demanda. Creo que ustedes ya han hecho esos ejercicios anteriormente de encontrar los puntos de equilibrio. Simplemente igualo la función de oferta con la función de demanda y despejo la variable Q. Y en este caso, al despejar la variable Q, en esta igualdad, el resultado me da 600. Y entonces, en este caso, 600 es la cantidad o producción de equilibrio. Y para obtener el precio de equilibrio, simplemente cojo cualquiera de las dos funciones, en particular si quieren coger la función de demanda, la evalúan en la cantidad de equilibrio y el resultado de eso es el precio de equilibrio. Es decir, igualando oferta y demanda, obtenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Profe, una Dime. preguntita como para aclarar. O sea que, en conclusión, la integral definida, inclinada hacia la economía, sirve para hallar el excedente del productor y el consumidor. Otra vez, inclinada. Si no te entendí esa parte inclinada hacia la economía. Porque pues también se puede usar para la ingeniería, ¿no? Ok, La, ok. ¿sí? Sí, ok. Pero ten en cuenta que aquí la integral que estoy mostrando es muy específica, porque es una función donde uno resta el precio de equilibrio o donde el precio de equilibrio resta a esta función. En otros contextos o en otras aplicaciones, no sé si esa integral tenga algún significado. Pero en el caso de las ciencias económicas, estas integrales particulares no representan esas dos cantidades excedentes. Sí, eso es lo que estoy diciendo.
Ok, profe, gracias. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, lo primero es encontrar ese punto de equilibrio. Una vez tenemos el punto de equilibrio, podemos plantear las integrales. Quiero que miren la integral del excedente del consumidor. Es la integral entre 0 y 600, donde 600 es la cantidad de equilibrio, y lo que va dentro de la integral es esta función de acá, que esta función es la función de demanda menos el precio de equilibrio, que el precio de equilibrio nos había dado 70. Y entonces el excedente del consumidor es la integral entre 0 y 600 de 100 menos 0,05 por Q menos 70. Para calcular esa integral, pues lo más conveniente es primero simplificar el 100 menos 70, eso da 30, menos 0,05 por Q, y cuando calculo esta integral definida, que ustedes ya deberían saber cómo calcularla, el resultado me da 9.000. Y entonces el excedente del consumidor para este ejemplo sería igual a 9.000. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí fue claro el procedimiento hasta ahí? Por favor, confírmenme ese Sí, hecho. señor. Entonces, aquí la parte importante es el correcto planteamiento de la integral. Ese planteamiento de la integral, y aquí tengo la fórmula, me la voy a copiar del excedente del consumidor. La voy a poner acá. Miren cómo aplico la fórmula. Integral entre 0 y Q sub 0. Aquí pongo la función de demanda. Traten de no confundir cuál función va en cuál integral. En la del consumidor va primero la función de demanda y luego le resto el precio de equilibrio. Luego calculo la integral, que vuelvo y repito, es una integral definida. No voy a entrar en detalles del cálculo de esa integral. Y esa integral me da como resultado, en este caso, 9.000. Para encontrar el excedente del productor, voy a copiarme la fórmula. Para encontrar el excedente del productor, que se lo tengo calculado aquí abajo. Entonces miren que la fórmula es, nuevamente la integral es entre 0 y Q sub 0, pero ahora en la fórmula va el precio de equilibrio primero, que es 70, menos la función de oferta. En esta integral va la función de oferta. Y la función de oferta es 10 más 0,1 por Q. Cuando yo simplifico esta expresión, me da 60 menos 0,1 por Q, y esta integral definida al calcularla me da 18.000. Entonces, en este caso, el excedente del productor es igual a 18.000. ¿Sí es claro? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta?
Levanten la mano si estoy siendo claro hasta aquí. Profe, este tema sí, ¿tú lo vas a evaluar? Yo diría que sí. ¿Por qué? No, profe, pues te pregunto para como que estudiarlo más a profundidad, ver el libro de administración. Sí, Y claro. De hecho, ahorita vamos a hacer más ejemplos, más ejercicios. sí, Pero si es claro hasta el momento lo que estoy presentando. pues para mí sí, profe, yo lo estoy entendiendo bien. O sea, vuelvo y repito, yo no entro en la profundidad de teóricamente qué es el excedente del productor o teóricamente qué es el excedente del consumidor o qué representa. Yo me atengo a lo básico y lo básico es cómo calcular esos excedentes. ¿Para qué se usan esos excedentes? Ahí sí, como les digo, yo soy profundamente ignorante en las ciencias económicas. Entonces, el ejercicio clásico es calcular los excedentes. ¿Sí me hago entender? Eso es como lo que estoy, esto es como mi alcance de lo que estoy presentando el día de hoy. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Para todos? Sí, profe. Listo, pues. No sé si aquí abajo tengo otro ejemplo. No. Entonces voy a mostrar otro ejemplo, pero permítanme busco una función, otras dos funciones. Ejemplo más. Consideremos las siguientes ecuaciones de demanda y oferta, respectivamente. Entonces voy a copiarlas. E igual a 22 menos 0.8 Q. Dice, ¿verdad? Y la otra es P igual a 6 más 1.2 Q. Quiero que vean, y creo que es el enfoque clásico con el que ustedes ven estas ecuaciones, cómo se presentan las ecuaciones de demanda y oferta. Las ecuaciones son P igual a una expresión que depende de Q. Entonces, esta primera, según lo que dice aquí arriba, corresponde a la función de demanda. Y la otra ecuación, que es la ecuación de oferta, es P igual, perdón, a 6 más 1.2 Q. Entonces, esta sería la función de oferta. Entonces, tengo la ecuación de demanda y la ecuación de oferta. Para calcular los excedentes, lo primero es encontrar el punto de equilibrio. Y entonces yo quiero que por favor me encuentren el punto de equilibrio de esas dos ecuaciones de demanda y de oferta. La idea, vuelvo y repito, es igualar estas dos expresiones, despejar Q y a partir de eso obtener el valor de el Q sub 0 y el P sub 0 del punto de equilibrio. Por favor, encontremos ese punto de equilibrio. 3 minuticos.
¿Alguien ya me calculó el punto de equilibrio? ¿Sí me están oyendo? ¿Tuvieron problemas para encontrar el punto de equilibrio? Profe, a mí el punto de equilibrio me dio 8. ¿El Q sub 0 o el P sub 0? Porque ten en Q cuenta sub que el 0. punto Q sub 0. O sea, tú me dices que Q sub 0 te dio 8. Ya lo verifico. Y el P sub 0, o sea, el precio de equilibrio, ¿cuánto te dio? Porque necesitamos los dos. ¿Qué dicen los demás? ¿También les dio el mismo punto de equilibrio? ¿También les dio el mismo Q sub 0? Ay, yo no he podido, profe. ¿Por qué no? Profe, es que la verdad, pues hay como bullita aquí, entonces no sé, no me estoy concentrando muy bien para hacer eso. Y ahí estoy. Ya voy a ver si lo termino. Listo, pues. Los demás. El precio a mí me dio 15,6, profe. mm, Déjenme revisar eso, a ver. ¿Listo? Déjenme revisar eso. Que lo veo. De pronto sí, pero quiero revisar el Q sub 0. Entonces yo igualo. O sea, es igualar las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, tú igual a esto. Y entonces cuando despejo Q, el 6 pasa al lado izquierdo y el menos 0,8Q pasa al lado derecho. Y entonces rápidamente esto me da 22 menos 6 es 16 y al otro lado me da 2Q. Entonces sí, efectivamente Q sub 0 es igual a 8. Y para encontrar el P sub 0, vuelvo y repito, lo único que hacen es reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones el Q, si quieren en la de demanda o en la de oferta, y entonces P sub 0 pues va a ser simplemente, voy a reemplazar en la de demanda, que es como lo clásico, reemplazo acá 22 menos 0,8 por Q sub 0, pero Q sub 0 en este caso sería 8, entonces esto es 22 menos 6,4 y entonces esto sería 15,6. ¿Si lo hice bien o la embarré? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. 15,6. Entonces tengo, voy a resaltarlos, la producción de equilibrio, que es el Q sub 0, y el precio de equilibrio, que es el P sub 0. Entonces miren cómo se plantean las integrales. Entonces, voy a copiarme el formulario. El excedente del consumidor. Integral entre 0 y Q sub 0. Ajá. Que Q sub 0 aquí es 8. De la función de demanda, que es f de Q. La de demanda es esta.
menos el P sub 0, que P sub 0 es 15.6, que también negrita, 15.6. Cuando simplifico esta integral, esto me queda 22 menos 15.6, eso es 6.4 me da a mí. 6.4 menos 0.8 por Q. ¿Sí me quedó bien planteada la fórmula? ¿O no? Sí, profe. Listo. Y esto al integrar, y voy a hacer esta y ustedes van a hacer la otra, esto da 6.4 por Q menos 0.8 por Q. ¿Dónde está el Q? Q al cuadrado sobre 2. Y eso lo evalúo. Yo había encontrado cómo se evaluaba acá. Eso lo evalúo. ¿Dónde tenía esa corchete? Planto el corchete. Tal vez es esto que hice acá. ¿Ya que fue que se me bajó? Aquí abajo, sí. Y aquí este lo pongo entre... Oh, tonto. Acá, más bien. Entre 0 y 8. Es decir, esto significa que cojo esto, lo evalúo en 8 y le resto esto evaluado en 0. Y entonces esto me va a quedar 6.4 multiplicado por 8 menos esto de acá, pero en vez de poner 8, en vez de poner Q al cuadrado, pongo 64 menos, bueno, aquí esto es el de arriba, menos esto, todo esto, pero aquí en vez de poner el Q, pongo el 0. Queda 0, 0, y aquí este 0 al cuadrado también da 0. Hago las cuentas, esto de acá pues es 6.4 por 0, que eso simplemente va a dar 0, esto de acá también va a dar 0, y entonces lo que me queda al final, es 6.4 por 8, ahí sí necesito calculadora. Un segundo, 6.4 por 8, que eso es igual a 51.2 menos 64 dividido 2 da 32, entonces sería 0.8 por 32. Que eso es 25.6. Y esa resta sería 51.2 menos 25.6 sería 25.6. Y este sería el excedente del consumidor. ¿Y estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, yo simplemente voy a plantear el excedente del productor y ustedes me lo calculan
Y con esto terminamos nuestra sesión. El excedente del productor, entonces es la integral entre 0 y Q sub 0, que Q sub 0 nuevamente es 8. El P sub 0 es, ¿cuánto era que habíamos dicho que era el P sub 0? 15.6. Miren que en esta cambia el orden. Primero va el precio de equilibrio menos G menos la ecuación de oferta. Esto que llaman G de Q es la función de oferta, que es esto que aparece acá. Y entonces esta integral va a quedar la integral. Bueno, copio esto más bien. Y esto es 15.6 menos 6, eso es 9.6. Y con este menos de afuera, este queda menos 1.2 por. Y entonces, esta integral, al calcularla, me daría el excedente del producto. Por favor, 3 minuticos y me calculan esa integral para obtener el excedente del producto.
¿Listo? ¿Pudieron calcular la integral? Profe, pues a mí me dio 38,4, pero no estoy segura. Listo. Confirmación de los demás. A mí también, profe. ¿30 y cuánto punto cuánto? 38,4. Y entonces este sería el excedente del producto. ¿Sí estamos claritos? ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí, profe. La próxima clase yo quisiera discutir otras aplicaciones de las integrales. En este caso fue de integrales definidas, pero también puede haber alguna otra aplicación para integrales indefinidas. Nuevamente al campo de las ciencias económicas y vamos a mirar algunos ejercicios de eso. Posiblemente tratando de plantear una actividad evaluativa con respecto a estas aplicaciones. Si no hay más preguntas, nos veríamos el jueves. Muchas gracias por su tiempo. Que terminen de pasar un feliz día. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes.